¿correcto? Vamos a pasar la asistencia. Entonces, con calma. Hay algunos por ahí, pero ya sabes que todavía no prenden las cámaras, están ingresando. Ahí entra Dominic. Bien, empezamos y me dicen si están presentes o asumiremos que no han ingresado. Bien, empezamos. Está por ahí Luciana Valentina. Se encuentra Luciana Valentina, creo que se está conectando ahora. Por ahí la veo. Un momento, chicos. Está entrando Caleb también. Ya. Mayra Luque, perdón. ¿Mayra Luque está? No está Mayra. Todavía no entra. No entra, Miss. Andriani Martis. Presente. ¿Cómo está? Daniel Molina, justo está conectándose. A ver, si tenemos las cámaras prendidas para tener mayor interacción sería espectacular. Caleb Montes está por allí. Hola, Miss. Buenos días. Hola, buenos días. Está bien, Andriani, sí te agregué dentro de la asistencia. Rodrigo, ¿se encuentra Rodrigo? Creo que no está Rodrigo. Aquí estoy. Ay, ahí está, perdón. Pensé que no estaba. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. Dominic, ¿está Dominic Rodríguez? Presente. Muy bien. Hola, Buenos días. Dominic. Buenos días. Isabela, ¿se encuentra por ahí Isabela? Presente. Muy bien. Se encuentra Paolo, que fue el primero en ingresar, el que entró primero. Ahí está Paolo. Y finalmente Glady, ¿se encuentra por ahí Glady? Ahí Viene está. por el celular porque Eso. ¿Qué tal le Glady, pareció mi idea? experimentos. Bien, espectacular la idea, espectacular. Mi Ya Mayra nosotros, resulta que les está conectando. No sé qué ha sí, pasado. ahí ya la estoy agregando, Mayra. Está conectando su audio. Y bueno, nuevamente, los que tengan cámara, pues lo usamos para interactuar. Miss, ¿me llamó? Sí, bueno, ya te vi conectándote y ya te puse la asistencia. No te preocupes, Daniel. Ya estás en asistencia. Bien, Ahora que aprieta las cámaras. ahora van a prender las cámaras. Tienes razón, Rodrigo. Mira, Bien, me hace caso. ahorita van a prender, con calma. No los presiones. Bien, hoy nos toca trabajar acerca del taller de redacción. Creo que mi imagen está con delay, pero si no, pues esperemos que se dé bien la clase. Ok, nos toca trabajar acerca del taller de redacción. Cuando hablamos de un taller, se nos viene a la mente varias cosas, ¿no? Varios lugares cuando hablamos de taller. Por ejemplo, Paolo, algún taller que se te venga a la mente, un taller donde hagan cosas. A ver, Mecánico. ya, un taller de mecánica. Paolo, otro taller, ¿Educación física? ¿De carros? puede ser un taller, ya. Otro, ¿Educación física? ahí creo que hubo, se cruzaron las palabras. ¿Qué me dijiste, Glady? Escuché que Glady me dijo mecánico. Escuché que me dijeron de educación física. Educación física. Taller de danza de marinera, ya. También hay Ya. taller de costura, por ejemplo, ¿no? Talleres Dura. de costura, para que las personas aprendan a tejer también, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a asumir, apagamos los micros para que no haya ahí de repente, cuando estoy conversando, comentándoles, ahí hay una información sobre otra. ¿Qué pasa? Entonces ya tenemos los talleres, ¿no? ¿Qué es un taller? Un lugar, una situación, un espacio en donde, en este caso, se van a realizar algunas acciones, ¿no? Pero estas acciones se van a ir Miss, desarrollando. Dime, Rodrigo. todavía están apagadas las cámaras, no hay que encenderlas. Ya todos Digo, tienen sus... silencio, por favor, Todos para tienen, escuchar la clase de Nati.
Todos tienen sus Ya, pe, chico, hazme caso, pe. Si no le puede, a mí me va a reclamar. Silencio, Rodrigo. Rodrigo, atiende la clase. No te fijes en eso. Muy Ya, bien. pues. Y La ahora van cámara, pe. Da tu micro. Los chicos ya saben que toda situación tiene algún tipo de consecuencias. Si no prenden, tienen ahí sus notas. Los que prenden, genial. Podemos interactuar mejor aún. No se preocupen los demás. Correcto. Entonces, tenemos el tema del taller, donde podemos realizar algunas acciones. Esto progresivamente, ¿no? Porque el taller no es que el primer día llegas al taller de costura y ya al día siguiente ya haces un vestido. No, eso es todo progresivo, pues, ¿no? O, por ejemplo, te vas al mecánico. No es que el primer día te enseñan cuáles son los implementos y al día siguiente ya puedes arreglar un carro, ¿no? Es todo un proceso. Lo mismo pasa con el taller de redacción. Es todo un proceso. El proceso para poder, de alguna manera, realizar un texto. ¿Qué es una redacción? Me van a decir ustedes, Miss, no sé qué es una redacción. Ok, Mayra, no te preocupes. Aquí voy. ¿Qué es la redacción? ¿Qué entienden por redacción? O sea, lo único lo que se les ocurra. ¿Qué es una redacción? Cualquiera. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de redacción? Todo redactado. Texto redactado, ya. Otra información de redacción. No. No Escribir. conversar. Escribir. Ya, bien, bien. Justo me mandaron hace un momento el término leer, pero Rodrigo ha dicho básicamente el término, Mecánico. no, el término correcto, que el término correcto es escribir. Rodrigo lo acaba de decir. Escribir. Claro. Redacción básicamente es escribir, ¿no? Yo escribo. Redactar es escribir. Y es la acción de poder escribir correctamente. Entonces, tenemos en cuenta entonces lo fundamental de la redacción, ¿correcto? Poner en escrito, es decir, escribir nuestras ideas de manera ordenada, ¿no? De manera que al momento de ordenar mis ideas van a formar un texto coherente, van a formar un texto que las personas al leerlo puedan entender, ¿correcto? Entonces, la redacción tiene esa peculiaridad. Yo quiero escribir, todas las ideas que yo tengo las quiero escribir, las quiero plasmar, las voy a ordenar para que tengan sentido y luego se va a crear un texto. ¿De acuerdo? Bien, para esto hay tipos de textos, muchos tipos de textos y cada uno tiene una peculiaridad, ¿no? Y ahí les voy contando y ahí vamos a ir trabajando de repente. Vamos con el primer texto, que es el narrativo. ¿Correcto? El texto narrativo, pero antes de eso, quiero observar si es que hay alguna... A ver, un momento. Bien. Esta es información que era importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ok, listo. Los tipos de texto. Bien, hablamos de tipo de texto. Vamos a empezar con el más conocido, que es el narrativo. El narrativo tiene como factor principal relatar una historia. Dentro de ellas están los cuentos, las novelas o las noticias. Es decir, yo tengo un libro. Tengo el libro, por ejemplo, 100 años de soledad. ¿Quién es el autor de 100 años de soledad? A ver si nos acordamos. 100 años de soledad. ¿Quién es el Vargas autor? Llosa. No, No. Esa. Ya. no es Vargas Llosa. Gabriel García Márquez. Bien, Gabriel García Márquez. Valeria Marcelo Márquez. Sí, Gabriel García Márquez, Rodrigo. Gabriel García Márquez. Él es contemporáneo a Mario Vargas Llosa. Él escribió 100 años de soledad. Y el texto que él ha creado es un texto narrativo. Es una novela que debe tener aproximadamente 400 páginas. No es tan extensa como el Quijote, que tiene 2 volúmenes, pero sí más o menos tiene un aproximado de 400 páginas. Les voy a contar este dato para que lo tengan en cuenta. 100 años de soledad fue publicada en 2 partes. ¿Por qué?
Gabriel García Márquez quería que su historia, que lean primero la primera parte de su historia. Y si a las personas, en esa época, Gabriel García Márquez no tenía ningún sol, vamos a llamarlo de esa manera. Él es colombiano, pero vamos a tener en cuenta que no tenía dinero. Entonces él lo que decide es crearle esta novela para que le genere algún tema económico. Pero él decidió principalmente, primero muestro la primera parte. Si les gusta, ya les voy a dar la otra parte de la historia. Las personas vieron la primera parte y les encantó. Pero para esto, Gabriel García Márquez no había terminado de escribir la novela. Entonces, cuando la gente leyó la primera parte, les gustó, dijeron ya, pero ya necesitamos la parte final. Entonces, Gabriel García Márquez decidió ponerse a escribir por un tiempo prolongado la otra parte de la historia, que es una historia fantástica en comparación a otros tipos de novelas. Pero lo digo fantástico en el sentido de que hace referencia a un género o a una temporada en donde lo mágico, realismo mágico, el realismo mágico está en todo su esplendor. Es decir, toda la información que tú podías poner era algo como muy, muy imaginativo, ¿de acuerdo? Era lo que él trabajaba. Bien, hace un momento mencionado Mario Vargas Llosa, peruano, Nobel de literatura en alguna temporada. ¿Alguna novela de nuestro amigo Gabriel García Márquez que se acuerden? ¿De repente alguna novela? Perdón, Mario Vargas ¿Esta Llosa. guerra? No, de Mario Vargas Llosa, una novela. No. No, es que yo siempre veo esta telenovela, yo siempre me confundo con el otro. ¿De los perros, Miss? ¿Cuál, Paulo? Dime. ¿Cuál? La ciudad de los perros. La ciudad de los perros. Bien, Mario Vargas Llosa tenía también uno de los objetivos o peculiaridades de su escrito era que él contaba historias que le habían pasado a él. Y le agregaba, bueno, los nombres de los personajes, en este caso, eran personajes que él conocía, que habían formado parte de su vida, pero él trataba como que de moldear un poco de ficción. Ustedes saben que la narrativa también tiene ficción. Ok, La Casa Verde también. La Casa Verde es una historia fuerte. Mario Vargas Llosa tiene historias muy, muy fuertes con Las respecto al... 1000 noches, también había otra así, ¿no? Las 1000 noches, y una noche, creo. Unas noches, ¿no? Claro. Las historias de Mario Vargas Llosa son muy fuertes en el contenido. El lenguaje de Mario Vargas Llosa es muy, vamos a llamar, duro con respecto a la información que te quiere dar. Es directo. Y por ejemplo, La Casa Verde, que hace un momento comentó Glady, hace referencia a un prostíbulo, ¿correcto? Él le había colocado el término, el lugar se llamaba La Casa Verde, y tú lees el título y dices, ¿de qué tratará? ¿No? Hablarán de una familia, ¿no? Quizá, porque los títulos te pueden llevar a muchas cosas. Entonces, en realidad no, La Casa Verde era el nombre de un prostíbulo, y él tenía eso, pues, ¿no? La vida de Mario Vargas Llosa era muy agitada, conocía muchas cosas, entabló relación amorosa con su tía, también con su prima, que terminó siendo la madre de sus hijos. Sí, el hogar de... Claro, y luego de eso él simplemente, prácticamente a los 70, 75 se separó y se enamoró de otra persona, ¿no? Pero él tiene esa vida agitada, y esa vida agitada que ha tenido está plasmado en la mayoría de sus obras, ¿no? Está también Pantaleón y las visitadoras, El escribidor y la tía Julia, por ejemplo. Entonces, las historias de Vargas Llosa son duras. Si alguno quiere ustedes de repente leer, hay que tener en cuenta que él es así, un poco brusco con la información, ¿correcto? Luego hay cuentos que nosotros conocemos, cuentos muy conocidos de repente. Hay cuentos que surgen de repente para las chicas en la idea de repente Disney, a partir de Disney han tenido fijaciones con los cuentos, ¿no? Sin embargo, los cuentos de Disney están organizados, están estructurados para que sea apacible, porque los cuentos en la vida real no son de la misma manera o no tienen la misma peculiaridad que las que están en Disney, ¿no? Las historias son más crudas, más complicadas.
hay conflictos en los cuentos, ¿no? Y finalmente también están las noticias, es decir, yo traigo un periódico, leo una noticia, también es narrativa, ¿no? Porque ¿qué hacen en las noticias? Nos empiezan a contar qué ha pasado, ¿no? Ahora que la coyuntura está difícil, estas historias que nos van contando, las van narrando en las noticias, ¿no? O hay asesinatos, o de repente hay mucho aglomeración en las calles, todo eso van a partir de van a estar dentro de las noticias y dentro del género narrativo. El siguiente es el descriptivo, y en los descriptivos también hay novelas y cuentos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una novela, podemos decir que es de tipo narrativo y descriptivo. ¿Por qué? ¿Por qué es descriptivo? Porque las novelas o los cuentos cuentan o especifican mucho cómo son los personajes. ¿De acuerdo? Vamos a poner el caso de uno de los cuentos súper conocidos, que es Caperucita, ¿no? Entonces, ¿qué dicen de Caperucita? Estaba con vestimenta roja, tenía que cargar un cesto, iba a ver a la abuelita. Da mucho detalle de la situación. Pasó de repente por 2 caminos. Esas explicaciones específicas son descripciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Paolo tiene lentes, tiene un corte pequeñito, está con su chompa, empiezo a describirlo, ¿no? Entonces, eso hace que este tipo de textos sea conocido, ¿no? Por señalar las características. Pueden ser físicas, que en este caso yo puedo notar de Paolo, o internas, que es una persona callada, muy amable, no se enoja por las puras, sino más bien está tratando de estar tranquilo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la descripción. Pasamos al siguiente, que son los textos dialogados. Los textos dialogados, ¿qué hacen? Expresa lo dicho por el personaje. Y aquí pasa mucho el tema de, por ejemplo, las obras teatrales. De repente a algunos les gusta el teatro, o de repente no han ido al teatro, o han escuchado del teatro. A algunos no les gusta mucho porque de repente no es tan llamativo, ¿no? A algunas personas les gusta Es más. aburrido, Miss. Claro, en algunas ocasiones. No es aburrido, no sé, Es aburrido, no Miss. sé Yo cómo me Es fui- aburrido. Es Sí, es chévere. aburrido. Sí, solo un poco aburrido. Pero, por ejemplo, Ah. ahí pasa que Miss, ¿por qué se convierte en aburrido? Porque hay, por ejemplo, historias que se dan que no son tan llamativas, que no nos gustan tanto, pero hay otras historias. Imagínense ustedes, ¿no? Estar en la época del Renacimiento, William Shakespeare empiece a dar la historia de, por ejemplo, ¿no? Romeo y Julieta. Tú que estás en una etapa de repente enamoramiento y cosas así. Entonces ves a Romeo y Julieta. te Entonces, identificas, ¿no? claro, te vincula. Ajá, te identifican. exacto. Así era en esos tiempos, ¿no? Eso pasa, igual cuando ves una serie en la televisión, en Netflix o Ujú, ajá. lo que tú haces es que busca que el protagonista tenga tus características, ¿no? Y empiezas a tener una afinidad. Él se parece a mí por esto, entonces me gusta esta serie porque me vinculo yo con él, ¿no? Yo me parezco a él, entonces me gusta por eso la serie. Igual pasa con el teatro. Hay obras teatrales que obviamente tienen otro estilo, y por eso para algunos puede ser un poco aburrido, pero hay otros tipos de teatro o piezas teatrales que son más interesantes, ¿no? Por ejemplo, Pedro Calderón de la Barca es uno de los, vamos a llamarlo así, representantes con respecto al teatro, ¿no? Él trabajaba mucho lo que era el teatro, la obra La vida es sueño, entonces se utilizan mucho los diálogos, ¿no? Por ejemplo, William Shakespeare también tiene una obra llamada Otelo. Algo que los voy a dejar ahí para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. ¿Qué pasa? La mayoría, por no decir todas las obras de William Shakespeare, estaban establecidas para que estén en el teatro. Todas las obras que él tenía eran para teatro. Y eso pasa, hay autores que tienen sus obras únicamente para teatro, ¿correcto? Hay la obra La Celestina también. En nuestro país también hay 2 representantes del teatro. Entonces, Sí, Manuel Ausencio Segura. claro, Manuel Ascenso Sí. Segura es Pardo y Aliaga, ¿no? El que escribió Ñacatita. Claro, Ñacatita. Claro. Felipe Sí, Pardo y los Aliaga. gases, etc. Entonces, depende de
cómo nosotros vinculamos de repente, nuestra relación con los textos, ¿no? Luego pasa el otro tipo de texto que es el expositivo. En este caso es, por ejemplo, el que ustedes desarrollan cuando tienen que hacer una exposición. Ustedes le dicen, por ejemplo, yo le digo a Daniel, Daniel, tienes que investigar, por favor, qué son los antónimos. Entonces, Daniel, ¿qué va a hacer? Entra a buscar en cualquier tipo de plataforma qué son los antónimos, busca la información, y la diferencia de este tipo de texto es que la información es, vamos a llamar, objetiva. No hablo de correcta porque ustedes saben que la información va variando a medida que pasa el tiempo, se van actualizando, pero la información que tienes es objetiva, cosa contraria a un texto narrativo. En el texto narrativo yo puedo agregarle mucha ficción, ¿no? Puedo decir que estaba caminando y de la nada empecé a flotar. Eso es lo que yo puedo agregarle. Sin embargo, en los textos expositivos, el tema a tratar es un tema que existe, un tema real. No hay temas que no tengan alguna base de investigación, ¿no? Entonces, es bueno tener en cuenta eso. Finalmente está el texto argumentativo. Cuando hablamos del texto argumentativo, hablamos de nosotros, hablamos del autor opina. Y aquí va lo que les digo. Nosotros tenemos la peculiaridad de siempre querer dar nuestro punto de vista y mantenerlo, ¿no? Mantener nuestro punto de vista frente a cualquier situación. Y aquí hay un detalle. Eso es perfecto, que nosotros queremos dar nuestro punto de vista. Pero en este sentido nosotros tenemos que aprender a justificar, y eso es lo que hacen los textos argumentativos. Por ejemplo, voy a lanzar un tema y voy a preguntarle ahí a algunos de ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es el estilo de series más, más interesante? Rodrigo, para ti, ¿Maléfica? Terror. ya, para Rodrigo, Maléfica es como un animado, ¿no? Algo así, como animado. Glady Sí. dice que le interesa más el terror. A ver, otro por ahí. Drama, ¿Cuál drama, de drama. De De drama. ¿De suspenso. drama? ¿De Daniel, drama? drama. Paolo, ¿a ti qué estilo de series te gusta ver? Acción. Acción, correcto. Juveniles, juveniles. Por ejemplo, Juveniles. entonces ahí viene el caso. Glady dice terror, Paolo dice acción y Daniel dice drama. ¿Por qué piensas tú, Glady, que el terror es una de las series más interesantes? ¿Por qué crees que el terror es más interesante? Te causa suspenso. Te da miedo. Ya. Sí. Y ¿Por es qué te interesante. Bueno, para mí es interesante. Porque te causa suspenso, intriga de repente? Bien, a ver, vamos a preguntarle, Paolo, ¿por qué crees tú que las series de acción son mejores o más interesantes? ¿Por qué crees eso? Eh, Porque te emociona toda la acción. Porque te emociona, correcto, está bien. Porque a Paolo le emociona. Muy bien. Vamos a preguntarle a Daniel. Daniel, ¿por qué crees tú que el drama es el estilo de serie más interesante? Porque te atrapan. O sea, no sé cómo explicarlo. Mm, Te atrapa. Ok, ya. Eso que acaban la- de decir ustedes, sí, sí. Lady y Daniel, que ahí dijo que lo atrapaba de repente la drama, lo cautivaba un poco más, ¿no? Lo Te da enganchaba, intriga. claro, lo enganchaba a la historia. Eso que acaban de hacer ustedes individualmente es una argumentación. Yo doy mi punto de vista y argumento por qué me parece a mí que esto está mejor. Eso hacen los textos argumentativos. Textos en donde plantean un tema, ¿no? Asumimos que estamos hablando del tema coyuntural, la aglomeración de la gente, que no tiene cuidado, que sigue saliendo, que se sigue juntando. Entonces, el texto, el autor va a poner ese caso y el autor va a decir, yo tengo la posición de que estas personas están incumpliendo con, o no tienen respeto por las demás personas. No tanto por ellos, sino por las demás personas. El que se quieran aglomerar significa de alguna manera, significa
que no respetan a los demás, que no tienen control de sus emociones o de las circunstancias. Entonces, yo como autor tengo esa peculiaridad. Yo puedo agregar algo positivo o algo negativo. En eso consisten los textos, los tipos de textos argumentativos. Bien. En este caso, el taller que vamos a trabajar nosotros es a partir del texto narrativo. ¿Por qué? Porque el texto narrativo tiene la facilidad de que nosotros podamos agregarle toda la información que querramos y como querramos nosotros, ¿no? Agregándole la ficción. Por ejemplo, hace un momento yo les decía, ¿no? Yo puedo crear y puedo decir, ¿no? Ayer estaba caminando por el parque y de la nada empecé a flotar. Floté y decidí, y al darme cuenta que tenía este poder, decidí llegar de esta manera a la casa de mis abuelitos, que viven muy lejos de mi casa, ¿no? Entonces yo le empiezo a agregar esa ficción porque tengo esa capacidad. En los textos narrativos tenemos esa capacidad nosotros, de poder crear este tipo de relatos. Nosotros podemos agregarle tiempo, podemos agregarle de repente los lugares específicos que queremos trabajar. Todo lo que a nosotros se nos ocurra, la imaginación, se puede desarrollar dentro de los textos narrativos. El texto narrativo va a tener como principal, vamos a llamar en este caso, principal ente, el narrador, ¿correcto? El narrador va a ser el principal ente. ¿Podría volver a explicar el texto narrativo? Sí. No lo escuché. Bien, ahí empiezo. El texto narrativo tiene la peculiaridad, nosotros vamos a trabajar hoy texto narrativo, el taller de redacción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahí la facilidad o tenemos de alguna manera, tenemos la potestad de crear alguna historia conforme a lo que nosotros querramos, agregándole ficción, agregándole los lugares que querramos, el tiempo que querramos. Entonces, por eso vamos a trabajar narrativo, porque los otros son un poco más complicados de desarrollar, por el momento van a ser narrativos, más fácil de poder extendernos, ¿no? Entonces, el ente regulador del texto narrativo es el narrador. Todo texto tiene un narrador. Obviamente, el narrador va a ir variando, ¿no? El narrador va a ir cambiando en este caso, de importancia dentro del texto. ¿Qué es un narrador? Que hay que tener en cuenta, que es en este caso la voz que va contando la historia. Una voz que nosotros lo podemos ver evidente en el texto o simplemente cuando nosotros vamos leyendo nos vamos dando cuenta que de repente es el protagonista quien cuenta o es otra persona que está contando la historia. Entonces, esa persona que va contando la historia, que nos va explicando, nos va detallando sucesos, es el narrador. Este narrador se puede dar en tres personas, primera, segunda y tercera persona. Los tipos son omnisciente, protagonista y testigo. Y aquí les voy a explicar esos tipos de narrador. El omnisciente es aquel que puede ver todo, desde lo más alto, y no se involucra con nada. Vamos a dar el caso, voy a contar una historia. Voy a utilizar de repente alguno de ustedes para que me ayuden a crear mi historia, y con alguna información que me habían dicho al inicio. Por ejemplo, Glady decidió en esta cuarentena realizar algunas manualidades, ¿no? Manualidades, algunos experimentos con la intención de repente, crear su propio taller de manualidades. Ella normalmente ve algún tipo de video o encuentra algo en redes sociales, le llama la atención y lo quiere desarrollar. ¿Correcto? Estoy siendo omnisciente. Estoy diciendo lo que ha pasado en el ámbito general. Si yo fuera protagonista, ¿qué diría? Hola, me llamo Glady, me gustan las manualidades, entro a las redes sociales, veo alguna actividad que me interesa y la desarrollo. La desarrollo con la intención de aprovechar mi tiempo de esta manera, ¿no? Estoy siendo protagonista. Yo soy Glady, ¿no? En este caso. Pero ¿qué pasa cuando eres testigo? Por ejemplo, yo voy a ser Luciana, soy Luciana en este caso, y Luciana empiezo a contar la historia de Glady. Yo tengo una amiga que se llama Glady, a ella le gustan mucho las manualidades, ha desarrollado algunas capacidades en este tiempo de la cuarentena, utiliza
papel reciclado con la intención de crear nuevas, vamos a llamarlo así, de crear nuevas formas de expresión, vamos a llamarlo de esa manera. Me agrada mucho que mi amiga haga eso porque me incentiva a querer hacer también eso a mí. Entonces, ¿se dan cuenta? He dividido la misma historia de Glady con lo mismo que ella ha hecho, pero de 3 maneras. La primera, de manera general, he dado un panorama de lo que hace Glady. En segundo lugar, he actuado como si yo fuera la que está contando la historia y soy Glady. Y el tercero, estoy tomando la posición de alguna persona que ha visto desde cerca lo que Glady ha hecho. ¿Entienden? Entonces, esos narradores son muy comunes dentro de este tipo de textos. Luego, ¿de qué manera se narra, no? ¿De qué manera el narrador va a desarrollar esta capacidad? La primera es modo de diálogo. Hay textos narrativos en donde hay un diálogo entre los personajes. Hay otro en donde simplemente cuentan la historia. ¿Correcto? Simplemente cuentan la historia y no hay ningún inconveniente. En este caso podremos agregar el tema de narrador de alguna manera protagonista. Yo empiezo a contar mi historia, ¿no? Directamente les cuento mi historia, el estilo directo. Y el estilo indirecto hace referencia al testigo, ¿no? Él ha visto las situaciones desde su punto de vista, ¿no? Y inclusive desde su punto de vista puede decir, bueno, yo pienso que lo que Glady hace, yo no lo podría hacer porque no tengo tanto tiempo de repente, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de cómo el narrador quiera expresar su historia. Bien, vamos a lo siguiente. Hay algunos elementos y estos elementos van a partir desde la historia. La historia es el sustento de todo este texto. A partir de la historia surgen los espacios que hacen referencia a los lugares, surgen el tiempo, en qué tiempo quieres contar tu historia, de repente es algo que pasó y lo cuentas en tiempo pasado, presente, futuro. Los personajes también están. Las Tiempo acciones, presente. las acciones que van a desarrollar los personajes también están. Y el narrador, quien va a contar toda esta historia. Estos son los elementos a desarrollar. Hay que tener en cuenta estos elementos para tenerlo presente. Hay varias características dentro del texto narrativo, algo que quiero que tengan en cuenta. Es breve con respecto al contenido. No me refiero que es breve porque hay novelas. Miss, Dime, Rodrigo. una pregunta, ¿qué son las características? Porque ahí está viendo la pizarra, ¿qué son las características? Ya, características es, por ejemplo, peculiaridad de una persona. Por ejemplo, tú eres una persona le gusta bastante hablar. Esa es una característica tuya. Rodrigo le gusta conversar mucho. Es una característica. Esas son las características, peculiaridades. O de repente, a Rodrigo le gusta que los compañeros prendan las cámaras. Es una característica, ¿no? Esa es una Rodrigo es bien característica. guapo. Por ejemplo, ¿no? Esa es una característica. Rodrigo Sí, es lo guapo. soy, Lady. Sí, lo soy. Entonces, eso también es una característica. Y Física, que le prendas cámaras, hace rato le estoy diciendo. claro, tienes la característica de ser, Esa es una característica. claro, que seas tú directo con las personas, ¿no? Eso es una característica. Ujú. Entonces, eso pasa también con los textos. Los textos también tienen características. Y cuando me refiero a breve, no me hago referencia a que no necesariamente el texto va a ser breve de forma física, porque hay novelas que pueden tener hasta 400 páginas, ¿se acuerdan que les comenté? Pero ¿por qué es breve? Porque el tema de desarrollar es un tema simple. No es un tema que te va a traer complicaciones al momento de ir leyendo, sino que tú vas a darte cuenta cuál es el tema, cuál es la información que quieren dar y por eso lo hace breve, ¿no? Por eso la característica del texto narrativo es eso, que la información que te van a brindar es asequible, ¿no? Lo siguiente que es ficticio, como les decían, pueden ser hechos reales o imaginarios, depende del creador, del autor, que en este caso somos cada uno de nosotros, provoca un solo efecto en el lector, es decir, a cada lector le va a provocar un efecto diferente, ¿correcto? Un efecto diferente.
Este efecto diferente es, por ejemplo, Glady lee una historia acerca de, a ver, una historia que a mí me gusta, que me llama mucho la atención. Por ejemplo, hay una historia de Arguedas, José María Arguedas, que hace alusión al tiempo en la que él estuvo en la cárcel. ¿Ok? Él estuvo en la cárcel porque ustedes saben que una temporada en nuestro país, aquella persona que quería sublevarse ya consideraban que era un terrorista o un subversivo, ¿no? Entonces, o que estaba en contra de lo que lo disponía el gobierno, vamos a llamarlo de esa manera, aunque en esta época no necesariamente había un gobierno, pero vamos a llamarlo de esta manera. Si tú estabas en contra del gobierno, lo que hacían era decir que estabas atentando contra tu patria y hacían que vayas preso, pues, ¿no? Había una persecución e ibas preso. Hubo una temporada en que muchos autores, muchos poetas, muchos literarios fueron encarcelados por esto, ¿no? Porque en la mayoría de sus obras luchaban en contra de situaciones que no estaban por las cuales no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces muchos de esos autores fueron encarcelados. Uno de ellos fue José María Arguedas, que la peculiaridad que él tenía es que él luchaba por, vamos a llamarlo de esta manera, por los derechos de los indios, ¿no? No es, la parte indígena de nuestro país no estaba valorizada. Hasta el día de hoy no está tan valorizada, ha cambiado un poco el panorama, pero en esa época era mucho peor. Entonces lo que él hacía era la reivindicación del indio, que el indio pueda salir libremente y que no sea expuesto a discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La historia de María Arguedas, del tiempo que estuvo en la cárcel, que fue el sexto, hace referencia a la temporada que él estuvo ahí y las cosas que pasan dentro de la cárcel. Hay cosas positivas como negativas, seguramente lo deben saber. Entonces, puede ser que a mí me haya llamado la atención, pero puede ser que a Glady le parezca que es un poco, ¿cómo les podemos decir? Te puede poner un poco inestable, ¿no? La información que te brinden, te puede hacer sentir de repente un poco afectada, ¿no? O lo que él plasma en el texto te puede a ti afectar, te puede volver un poco más susceptible, te puede volver un poco más de repente alerta a todas las situaciones, ¿no? Cuando para mí de repente fue muy llamativo que él haya utilizado tal vez ese lenguaje para expresarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay estos tipos de textos, cada persona, cada lector va a tener un efecto diferente, ¿no? Cada lector va a ver las cosas de diferente manera. Voy a llevarlo a la actualidad. Si yo veo una serie conocida, muy, a ver, una serie que ustedes que han escuchado, que todo el mundo la ve, a ver, cualquier serie. Ay, a mí, yo tengo uno. A ver, ¿cuál? Salen. ¿Cuál? Espérate, estoy pensando Que todos hayan visto. Claro. Claro, La Casa de Papel. A ver, al fondo La hay Casa de sitio, al fondo hay Papel. sitio. Al fondo del sitio. Ajá. Ya, ok. Ajá. Es una serie de televisión, pero si hablamos de una serie de Netflix, una serie muy Suits. conocida. 13 La Reasons Casa Why. de Papel. Stranger La Ajá. casa Things. de Mbappé. Stranger Things, La Casa de Papel, que es muy conocida. ¿Qué otra serie? Dark. Dark. Ah, claro, Dark Ga. también. Ya, entonces, ahí pasan varias situaciones. Vamos a tomar primero la más conocida, que es La Casa de Papel, por ejemplo, ¿no? Hay personas que vieron la serie porque era muy, ¿cómo te puedo decir? Era muy popular. Sí, popular. Hay un grupo de personas que no han visto la serie. ¿Por qué? Porque les parece que ya es muy trillado el hecho de ver algo que ya todo el mundo ve, ¿no? Entonces, puede ser que ustedes tampoco lo hayan querido ver por iniciativa, pero lo vieron porque era popular. Cuando lo vieron, va a haber de repente un grupo a quien llenó sus expectativas lo que pasaba, pero va a haber otro grupo que no le genera nada. Y el momento de ver la serie, no tienen la iniciativa de seguir mirando porque no les enganchó del todo, ¿no?
Igual pasa con la serie Dark. Dark tiene la peculiaridad de que puede confundirte desde el primer capítulo, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué genera en la gente? Como que no se siente a gusto porque no entiende, más bien complica de repente un poco la amenidad de entender o la amenidad de poder disfrutar una serie. Entonces, cada uno va a tener, como en este caso, televidente, vamos a llamarlo de esa manera, si es que lo ven por la tele, el Netflix, va a tener un efecto distinto, ¿no? Me gusta, no me gusta, más o menos, no es de las mejores, prefiero de repente otra serie, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa también en los textos. Nosotros solemos inclinarnos de repente a leer el texto, pero no nos va a llamar tanto la atención en algunos casos, a otros sí les va a gustar mucho. Va a haber muchos factores, como lo del teatro que habíamos dicho hace un momento. A algunos no les gusta porque les parece aburrido, pero también escuché que a otros sí les gustaba el teatro, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? También se desarrolla un tema específico en los textos narrativos. Si es un tema a tratar, ese va a ser el único tema que se va a desarrollar durante todo el texto. Además, van a haber diálogos directos. Lo ideal dentro de los textos es que siempre haya una conversación, aunque cabe resaltar que no es necesario. Lo ideal sería, pero no quiere decir que porque no haya, no esté bien el texto. Algo que quiero que tengan claro. Si es que ustedes crean un texto, no quiere decir que, ay, ok, no he puesto esto, entonces ya no está bien mi texto. No, no es así. Es como algo adicional que se puede desarrollar. Luego, lo del narrador, hay alguien que va a contar los hechos. Luego va a haber siempre una estructura de inicio, nudo y desenlace. ¿Correcto? Eso sí, ya lo saben ustedes. Siempre va a haber la parte en donde van vinculándonos a la historia, luego va a haber ese conflicto y al final va a haber una solución. Normalmente hay una solución. La solución puede ser positiva o negativa. Eso va a depender del escritor. Eso va a depender. Positiva. Claro, por ejemplo, Rodrigo quiere que sea positiva. Entonces, eso va a depender mucho del autor. Nuevamente muestro la estructura. Inicio o introducción está bien dicho. Nudo o conflicto es correcto también. Final o desenlace también es correcto. Entonces, las opciones con respecto a las estructuras, si es que en algún momento ustedes ven y dicen, pero la MI me dijo que era inicio, pero acá dice introducción, entonces lo que la MI se ha dicho está mal. No, hay que tener en cuenta los significados de estas palabras. Inicio o introducción hace referencia a darnos el pie, vamos a llamarlo de esa manera coloquial, a la historia, ¿no? Nos va a empezar a vincular con la historia. El nudo o conflicto va a haber alguna problemática y el final o desenlace, que ya es referencia a lo mismo, nos va a explicar de alguna manera cómo es que se va a desarrollar o cómo es que va a concluir nuestra historia. Como les digo, positivamente o negativamente. Va a depender mucho del autor. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Me parece que aquí el texto está un poquito, tiene unos colores un poquito fuertes que de repente no nos va a dejar leer del todo. No. Lo primero que tengo por aquí es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, a ver un momento, un ejemplo de inicio, nudo y desenlace. Esto es un cuento corto, información corta, no es tan proporcionada de repente. ¿Y qué ¿Me lo buscamos? puedo leer? Sí, Rodrigo, justo eso te iba a decir. Vamos, a ver, lee por favor, Rodrigo. Y que aprieta las cámaras. Eso sí, sí. Ahora sí. Ahí va. Ahora sí. Bien. Este era un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas, perdón. Casi me confundo. Donde estaban las ovejas y las vacas en el centro del jardín. Crecía un rosal todo lleno de rosas. Su abrigo vivía un caracol que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues que se llevaba a sí mismo. Paciencia, decía el caracol. Ya llegará mi hora, haré mucha más que dar rosas, muchísimo más que dar
da leche como las vacas y la lana como las abejas. Espero mucho de ti, de el rosal. Podría saberse cuando me enseñarás lo que eres capaz de hacer. Me tomó mi tiempo, dijo el caracol. Un niño más tarde, el caracol se llevaba tomando el sol, casi el mismo sitio que antes, mientras Rosal afanaba en echar capullo y mantener la soberanía de sus rosas siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso en todo lo que hace. Muy bien, gracias Rodrigo por ayudarnos leyendo. ¿Qué vamos a terminar ahora? ¿Hasta ¿Y qué qué tal me punto? salió? Muy bien, Rodrigo. Excelente. Muchas gracias. Si me puede, si tiene una duda, pregúnteme por mi WhatsApp o por Messenger o escríbeme Ok, por el ok. chat. Sí, sí. Muchas gracias, Sí, Rodrigo. Rodrigo, sí. Muy bien. Vamos a ver ahora hasta qué punto estamos hablando de repente del inicio de la historia. A ver, Glady, ayúdame. ¿Hasta qué punto piensas tú que es el inicio? ¿De dónde a dónde sería el inicio de la historia? Pero para que haya una relectura, le vamos a decir a nuestro amigo Dominic que nos ayude leyendo de nuevo. A ver, Dominic, ayúdanos. No, a mí yo le estaba leyendo. Sí, yo ya lo leíste, pero vamos a hacer una relectura. Todos Ya. tienen que tener nota, no solamente tú. A ver, Dominic. ¿Dice otra vez todo? Sí, todo. Eh, este es un, Hasta así mismo, amigo. A este es ver, un bello, escúchame. Este es un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas, donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas, y su abrigo vivía un caracol, y llevaba todo un mundo dentro de su caracol, pues se llevaba a sí mismo. Paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. ¿Sí? Espero mucho de ti, dijo el rosal. Voy a saber cuando me enseñarás lo que es capaz de hacer. Me tomó mi tiempo y dijo el caracol. Un año más tarde el caracol se hallaba tomado el sol, casi el mismo sitio que antes, mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada a cambio, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace. correcto. Gracias, Dominic, por tu participación. Glady nos dijo que, en este caso, el inicio o introducción sería hasta sí mismo. Luego tendríamos en cuenta cuál sería el nudo de la historia. Paciencia, decía el caracol. Y en esta parte de aquí hacemos referencia a cuál era la problemática de alguna manera que tenía nuestro amigo el caracol, ¿no? Que tenía que explicarle de repente, Un conflicto. claro, el conflicto o el nudo o en este caso la problemática es que empiezan a llegar a una conversación entre el caracol y el rosal, ¿no? Empiezan a tener ahí
una especie de conflicto. Y aquí viene lo siguiente. Uno de los aspectos que ustedes tienen que desarrollar para finalizar una historia es siempre un conector. Un conector que nos va a ayudar a poder determinar el orden de alguna manera, cómo se dieron las cosas. Si yo digo, un año más tarde, asumimos que ya es la parte final de la historia. Ya ha pasado bastante desde el conflicto entre ellos. Entonces ya, un año más tarde, entonces ya hacemos referencia a la parte final, ¿no? Entonces siempre es importante tener en cuenta los conectores dentro de lo que es, de alguna manera, un texto. Vamos con el siguiente. Y, a ver, vamos a desarrollar. Estoy escuchando que ahí tenemos algunos problemas todavía de lectura. Vamos trabajando igual. Ok, bien. Vamos trabajando igual. A ver, me va a ayudar ahora a leer Isabela. A ver, Isabela, te escucho. ¿Funciona el audio? ¿No funciona? ¿Dónde estás, Isabela? No, mire, es que como Isabel no puede leer, su micro está apagado, está silenciado. Sí, eso veo. Entonces le vamos a preguntar, a ver, ¿quién nos va a ayudar leyendo? Ya, Daniel, Daniel. Sí, Daniel, ayúdanos leyendo. A ver, Leo, Miss. solo lectura. Solo lectura. Ya a ver, dice, a la medianoche, una turba tumultuosa, animada con todas las voces de un motín y todos los alaridos de una bacanal, invadía las calles de San Bernardino, llegó a la plazuela de Afligidos y la ocupó casi toda. El callejón de la plaza de la Cara de Dios contenía más de 300 personas y la algarabía era tan grande que no se podían distinguir claramente las voces pronunciadas por los más exaltados. Al llegar, al llegar al patio, perdón. Al llegar al patio hubo un instante de vacilación, de terrible sorpresa. Una doble fila de soldados apuntaba a la multitud que confiaba en su fuerza. No pudo resistir un movimiento de terror, retrocediendo al ver que se le recibía de aquella manera. En el mismo instante sonó un tiro y cayó un soldado. Hizo fuego sin respiro la tropa, y una descarga nutrida envió más de 20 proyectiles sobre la muchedumbre. La conclusión fue entonces espantosa. Avanzó la tropa, retrocedieron los paisanos, no sin disparar bastantes tiros y agitar las navajas, armas para ellos más seguras del trabuco. Correcto, es Me trabo. No te preocupes, Sí. es porque no estamos practicando la lectura, pues, ¿no? Ya me estoy dando cuenta, pero ya, bueno, está bien que estemos practicando. Es una historia bastante llamativa. Es una historia que pasa de repente con esta situación de la sublevación, la subversión, terrorismo de repente, ¿no? Bien, vamos a tener en cuenta ahora lo siguiente, igual, determinar el inicio, el nudo y el desenlace. Vamos a pedirle ayuda a Caleb. A ver, Caleb, ¿cuál podría...? A mí. Un momento, le he pedido a Caleb. Caleb, ya. Dime. ¿Hasta dónde podría ser el inicio de la historia? ¿Cómo? ¿Hasta qué parte, de dónde a dónde es el inicio o la introducción de la historia de este texto? ¿Hasta dónde crees tú que sería solamente el inicio? El callejón de la plaza hasta Exaltados. Desde el inicio me dices, ¿no? Hasta Exaltados. Ok. Muy bien, a ver, vamos a preguntarle por allí a nuestra... Justo acaba de escribirnos nuestra amiga Andriani. Andriani, ¿cuál sería el nudo? ¿Hasta dónde sería el nudo de la historia? A ver, Andriani. ¿Hasta dónde sería el nudo de la historia? Vamos a ver qué dice Andriani.
Ok, Daniel nos ha dado una opción por ahí. Andriani, ¿estás? Ok, por ahí también pone. Hasta, ok. Bien, Andriani dice que tiene que ser aquí, hasta aquí. Y lo que haría alusión a que la parte final sería todo esto. ¿Correcto? Vamos a determinar. Dice, a la medianoche una turba tumultuosa animada con todas las voces de un motín y todos los alaridos de una bacanal invadía las calles de San Bernardino. Llegó a la plazuela de afligidos y la ocupó casi toda. En este caso, el inicio sería solamente esta parte, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se veía a medianoche? Luego viene ya el conflicto. El callejón de la plaza, de la cara de Dios, contenía más de 300 personas y la algarabía era tan grande que no se podían distinguir claramente las voces pronunciadas por los más exaltados. No, correcto. Tiene que ser todo esto. Aquí nos está dando alusión de todo lo que estaba pasando. Correcto. Creo que hubo complicación con el nudo. Al llegar al patio hubo un instante de vacilación de terrible sorpresa. Una doble fila de soldados. Entonces, todo esto de aquí, de soldados, apuntaba a la multitud. Ajá. Y el último ya es el nudo, en la conclusión. Exacto. El término conclusión nos hace alusión directamente a lo que sería la parte final, el desenlace, ¿correcto? Bien, chicos, vamos a ir rapidísimo al cubicol, por favor, para desarrollar el examen. ¿Examen? ¿Sí? ¿Va a haber examen? Exacto. Entran a la parte de clases y ahí está el examen virtual. Y no Entramos. me carga la pantalla. Me dice que lo más importante es que presta las cámaras. Ya, Rodrigo, por favor, ingresemos al cubicol y damos el examen, por favor. Actualizamos. ¿Está en curso? Exacto, en curso. Está en la parte donde nosotros desarrollamos las tareas, las actividades. Ya finalice la grabación. ¿Por qué? ¿Por Continúen qué, ahí. Lady? Vamos, terminen el examen porque todavía tenemos que hacer otras actividades. Avancen con el examen todavía. Continuamos con el examen entonces. Me dicen en curso, ¿no? Sí, Rodrigo, búscalo en curso y damos el examen. Taller de redacción, ¿no? Muy bien, ahí está, en taller de redacción. Mi no sale en examen. Mis, Está en la parte de cursos, te dije, en la parte de las tareas. pero es que no veo. Y no veo porque... Está en la parte de taller de redacción, ahí está el examen virtual.
Me disculpe. Dime, Rodrigo. Ya acabé el examen. Muy bien. Ve pensando, Rodrigo, en una historia. Todavía no me la digas. Ve pensando en una historia que a ti te haya gustado cuando eras de pequeño o ahora de grande, ¿ok? Ve pensando en una historia. Bambi. Ya me acabé. Un momento para los que tienen ahí dificultad con el examen. A ver, un momentito. Igual, Paolo, ve pensando en una historia que te haya gustado Miss, ¿quién mucho. es Pedro Calderón de la Barca? Hace un momento lo acabo de decir. ¿Sí? Ay, Exacto. ¿Así? Ya sé. ala. Hace rato ha hecho. Sí, Lo acabo de decir. Intenten actualizar la página, ya le agregué ahí unos minutos para que puedan realizar el examen. Para los que tenían complicación, ingresen por favor, se fijan si es que ya pueden dar. y yo recién voy a dar porque mi internet estaba lento, no podía entrar. De acuerdo, a ver, fíjate si puedes darlo más bien. Me comentas. Mientras Paolo y Rodrigo vayan pensando en una historia que les haya gustado mucho de pequeños o quizás ahora. Todavía no me lo digan, vayan pensándolo. Ya me también. Ya empecé mi... Bien, los que van terminando, igual vayan pensando, como lo comenté hace un momento, en una historia que hayan escuchado, que les guste, o de repente algo que puedan ir creando. ¿De acuerdo? Vayan pensando en eso.
Ya me di el examen, ¿ahora qué hago? Perfecto, me parece que ya la mayoría ha terminado con el examen. Sí, Miss. Correcto, ya hicimos lo que es inicio, nudo, desenlace también. Ahí los estoy ayudando un poco, creo. Con los que no han terminado la historia. Yo ya se terminé hace rato, hace como 5 minutos. Correcto, para los que terminaron vamos a trabajar estos aspectos. Vamos a crear ahora un texto. A ver, ¿Un Rodrigo, texto? y cuéntame, ¿qué historia tienes? Cuéntame alguna historia que te haya impactado, alguna historia que te haya gustado. Ah, una historia ponemos, ¿no, Miss? Sí, o sea, díganme ustedes, yo voy a ir escribiendo la historia de acuerdo a lo que ustedes me van diciendo. A ver, Rodrigo, empieza tú. ¿Qué historia te parece, Miss? ¿Qué historia te parece? No sé, ¿qué historia te ha gustado de chiquito? Por ejemplo, si yo digo, una serie se digo, ¿criminal? No, pero ah, no, no pienses Vamos, música, Rodrigo. no, criminal, no, otra cosa, una ¿Es una historia. historia podría ser El Principito? A ver, un ratito, Rodrigo. ¡Ah, claro, el O... Principito! Claro, se debe decir criminal. Lo que yo quiero es que ustedes me cuenten Avengers. una historia. No quiero que me digan algo que ya existe, sino que me cuenten ustedes una historia que les han Ah, contado. nosotros crear una historia. Exacto, ese es el punto. ¿Qué han escuchado ustedes? Un título de repente, o sea, eso es lo que yo deseo. No quiero que... Conociéndolo a él. Ok, a ver. ¿Un títere? No, tampoco. ¿Dónde lo escribo, Miss? Dime lo que quieres que Ah, ¿se ponga. lo digo? Ah, que muy Érase larga, una Miss. vez un... Mis casos de la vida real. ¿Ah? Ok. Si es así, pues está bien. Si no, Érase una vez un grupo de amigas. Ah, su Miss es muy larga, Miss. Es No, no es muy... largo, Mis, es cortito. un grupo de amigas. ¿Qué más? Contadme. Que la siga Daniel, pues. A ver, Daniel. Continúa la Ah, historia. su no, me voy a demorar en contar todo. Érase una vez un grupo de amigas que un día Ya. Que un día. entró él Que entró un día. No entiendo esto. Que un día entró él, ¿así? No entiendo bien ahí la historia. A ver, coméntame. Mis, escribo por chat y usted lo resume. O alguno, dígame alguna historia. Ya, yo voy a ir complementando la información. Porque ustedes ahí tienen un poco de complicación. Eres una vez un grupo de amigas que habitualmente se reunía para compartir los recreos en el colegio. Por favor, no me vayan a contar historias de Rosa de Guadalupe. Y un día esas amigas se pelearon Qué mala la Mis. A ver, vamos a ver, compartir los y se recreos. formaron dos grupos. Y hay que alguien siga. Compartir los recreos en el colegio, teniendo Como principal, vamos a llamarlo así, como principal conversación. No, como principal acción, O sea, alguien que conversar. diga algo y el otro que lo siga. O Ya, sea, perfecto, ya. conversar. Voy a así terminar. pues, pero Hay un grupo de chicas, o sea, de amigas, y un día se pelearon y se formaron dos grupos. Ya, Ok, ahora que alguien siga. este grupo de amigas se pelearon por un chico.
se pelearon. No, Este- Miss, qué feo el pronombre. No. Sorpresivamente, Pelearon por la lonchera. se pelearon por la amistad de un chico que era muy carismático. Esto generó que ellas se distanciaran ¿Mi maneja tarea? y al punto Ya de lo vista. no volverse a hablar. Entre las amigas había una que estaba perdidamente Enamorada de... de este chico. Siempre hay una. Siempre hay una. Razón tienes. Sin embargo, Él no de ella. Oh, ok, él, Sí, Miss. Él no de ella. ella. Claro. No, que ella es la primera. Sí, sí. Miss, Porque a él le gustaban los hombres. Ok, ok. porque a él no. Porque a No, mí porque a mí me gusta, Ah. no sé qué Gustaba Bienvenidos otra al siglo persona. XXI. A él sí le gustaba otra persona, mejor. Sí, Miss. Finalmente, ella asumió que él no era para ella y Y decidió ella no era para él. a juntar a sus amigas para seguir conversando, pero ahora de un nuevo chico. Finito. Muy bien, es una historia un poco Buena historia, Miss. Muy linda, Miss, la historia, en Sí, serio. muy lindo. muy Miss, falta final. No Muy le Porque veo ella no final era ahí. para él, pero él era para ella. Miss, pero ahora Miss, pero un momento, pero ahora de nuevo, pero ahora de un nuevo chico. El soy cual yo. era Rodrigo. Ah, soy yo. Correcto. Muy, ¿viste, Rodrigo? Ah, sí, sí, ya me di cuenta. Me di cuenta. Nuestra historia con inicio, nudo y desenlace también. A mí, ¿qué le gusta más? Master Puppets. ¿Qué le gusta Ya mira. Correcto. Muy bien, chicos. Correcto. Entonces, de esta manera hemos desarrollado nuestro taller de redacción. Hay que aprovechar el tiempo para hacer muchas cosas. Una de las cosas es escribir. Si nos gusta la poesía, escribamos poesía. Si nos gusta de repente, Miss, oye, exposición. escribamos historias. Si tenemos de repente alguna inquietud y no podemos decirlo a alguien, escribámoslo. Van a ver que nos va a servir bastante eso, ¿no? Aprender a escribir, aprender a desarrollar nuestras emociones de manera escrita. Sí, Ya yo hago eso. está bien, la poesía es muy importante. Yo leo, Miss. Es muy importante. Si te gusta leer también, saca cosas positivas de ello. ¿Correcto? Bien, chicos, que tengan una bonita mañana. Espero que hayan terminado Me todo. quiero escuchar relajaos. Te quería decir algo. Relajaos. Sí, Entonces, no sé qué pasa con Rodrigo si corta su audio. Dime, Rodrigo, ¿qué ha pasado? escucha música. Ya, pero ahora que termine la clase. Entonces, chicos, nos vemos. Que tengan una bonita mañana. Voy a dejar las actividades en el call. Estar atentos, por favor. ¿No ves borro? ¿Me deja tarea? Sí, en el cubicol, pero tienen ahí bastante plazo para desarrollar. Miss, Cuídense. ¿de música qué pongo? Nos De vemos. musiquita. Nos vemos Chao. Chao. la próxima semana, chicos. Cuídense. Hasta la vista, mi no se con su mascarilla.